Bien, ahora vamos con el primer video de anatomía. Vamos con estos puntos importantísimos. Concepto antiguo y moderno, que es la anatomía como ciencia. El método antiguo y moderno de investigación. Niveles de organización, la filogenia y la ontogenia. Las leyes fundamentales del cuerpo, que son 4. Y los planos y ejes anatómicos, que son la base de este curso. Bien, concepto antiguo. ¿Cuál era el concepto antiguo antes? Bueno, el concepto antiguo era ciencia que estudia la estructura del cuerpo. Hasta que llegó Vesalio y cambió por ciencia que estudia la relación que hay entre la estructura del cuerpo y la función que desempeña. Y ese es el concepto moderno. Bien, ahora vamos con un poco de historia, que lo voy a resumir bien rápido. Vamos a situarnos aquí en la Grecia antigua. Hipócrates. Los tratados hipocráticos eran escritos médicos donde habla sobre anatomía, describiéndola en base a disecciones de animales. Habla también sobre el corazón. Al corazón lo describía como una pirámide de color púrpura. Hablaba del flujo sanguíneo, como el vaivén del agua del mar. También decía que en el ventrículo izquierdo está la dirección del alma. Y en la teoría humoral, Hipócrates nos habla de los 4 humores, que son sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Por ejemplo, en una persona sana, estos 4 humores estaban en equilibrio. En cambio, en una persona enferma, habían alteraciones en uno o alguno de estos 4 humores. Y tenían que regresarlo a la normalidad. Por ejemplo, cuando había mucha flema, las personas eran lentas y apáticas. Bueno, se usaban cítricos para regresar la cantidad de flema a su normalidad y así la persona esté restaurada. Y en ese tiempo la cosa era medio rara, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas más sobre Hipócrates. Pero en fin, sigamos. Platón. Platón. Bien, Platón era idealista. Hablaba sobre la división tripartita del alma, donde explica que el ser humano está compuesto por 3 elementos: cerebro, corazón e hígado. En otras palabras, al alma lo dividía en 3 partes. Una parte que era el alma racional, la cual es perfecta, eterna e incambiable, y pertenece al cerebro. Otra que era el alma irascible, la cual es mortal, aquella que tiene los sentimientos y emociones humanas. Está situada en el corazón. Y por último, el alma apetitiva, aquella que busca satisfacción de los deseos, como el sexo, el dinero. Platón lo representaba como el monstruo amorfo con múltiples cabezas y la localiza en el hígado. Bien, Aristóteles. Aristóteles es el fundador de la anatomía comparada, ¿ya? Él estudiaba la estructura del hombre y la comparaba con otros animales. También escribió sobre fracturas y dislocaciones, y algunos lo consideran como el padre de la embriología. Pasamos a Alejandría. Herófilo. Herófilo era materialista. O sea, lo que se ve existe. En su tiempo, él era el que tenía mayor conocimiento en disección del sistema nervioso central. También descubre la próstata, y para su momento era uno de los mejores médicos, por así decirlo. Ahora vamos con los personajes principales. Tenemos a Rufo de Feso. Es el que le da los nombres a las partes del cuerpo, ¿ya? Él es el que da la nomenclatura anatómica. Galeno. Galeno considerado como el segundo padre de la medicina. Él hacía disecciones en animales, debido a que en la Roma antigua estaba prohibida las disecciones en humanos. Voy a hacer acá un paréntesis con la Edad Media. En la Edad Media, o también conocida como la Edad de las Tinieblas, era conocida así porque en esa época el conocimiento en general estaba vedado a la gente. La Iglesia Católica era la única que tenía acceso al conocimiento. Solo los monjes sabían leer y escribir. Y bueno, las bibliotecas estaban custodiadas. No había acceso para ninguna persona, solamente para los monjes. En ese tiempo existía la llamada oscuridad, porque a diferencia de las culturas antiguas donde el conocimiento se fomentaba y se compartía, en la Edad Media era todo lo contrario. En realidad, ahí lo que se trataba era mantener a la gente en ignorancia para que así la Iglesia Católica pudiera sembrar ideas a su conveniencia y así poder dominar a la gente y aumentar su poder. Era terrible en ese momento. Prácticamente fue una época de retraso. Avicenna era árabe, escribió más de 100 obras, entre las que destaca su famoso Canon de Medicina. Y bueno, su concepto del organismo humano era el siguiente: que el organismo humano no está dirigido por 3 órganos, como decía Platón, sino que por 4 órganos. ¿Y cuáles eran estos 4? Bueno, eran los mismos, solamente que le agregaba las gónadas, o sea, corazón, hígado, cerebro y gónadas, y a esto se denominaba el cuadrilátero de Avicenna. Ahora tenemos el Renacimiento. Bueno, aquí ya era más buena la cosa. Tenemos 3 representantes importantísimos: Leonardo da Vinci, Vesalio y Harvey. Da Vinci en su época realizaba autopsias y crea la anatomía artística. Mediante sus esquemas, él le dio un giro más colorido, más artístico a la anatomía. Vesalio fue el creador de la revolución anatómica. Sus obras estaban hechas en base a disecciones de cadáveres humanos. Su obra famosa De Humanis Corporis Fabrica
fue la que refutó algunos de los errores de Galeno. Él llamaba a la anatomía de Galeno como falsa, debido a que éste se basaba en disecciones de animales. En cambio, ya como Vesalio tenía cuerpos, ya era más completo, pues, ¿no? Bueno, Harvey le dio a la anatomía una orientación más fisiológica, porque él descubre la circulación de la sangre, descubre las arterias y venas, pero no puede descubrir los capilares, ¿ah? Ya que si bien es cierto, el microscopio fue creado en 1590 por el holandés Zacharias Janssen, este aún era tomado como una curiosidad, hasta que recién en el año ya 1665, con Robert Hooke y la célula, recién ya empezaron a verlo de otra manera. Malpighi fundó la histología y la anatomía microscópica. Por ejemplo, en el riñón tenemos el corpúsculo de Malpighi, y por ejemplo fue gracias a él. Bueno, y esto sería un resumen de los personajes principales y sus aportes en la anatomía. Métodos de investigación anatómicos. ¿Cómo se estudia la anatomía? El método antiguo era la disección, y ahora los métodos modernos son rayos X, tomografía, la resonancia nuclear, la ecografía, endoscopía. Los niveles de organización anatómicos. Primero, átomo. Sigue moléculas, células, tejidos, órganos y sistemas o aparatos, y eso es la composición de un organismo. Ahora, ¿qué es filogenia y qué es ontogenia? Filogenia no es más que evolución, es el hombre en su evolución. A ver, historia completa de la evolución de una especie, el hombre en su evolución. ¿Y qué es ontogenia? Bueno, ontogenia es el desarrollo, ¿ya? Historia completa del desarrollo de un organismo individual, el hombre en su desarrollo. Leyes fundamentales en estructura del cuerpo. Polaridad. ¿Qué es la polaridad? Bueno, son dos orificios naturales, boca-ano. Simetría bilateral. Bueno, simetría bilateral es izquierda-derecha. El cuerpo puede ser dividido en dos partes iguales. Y segmentación. Segmentación, bueno, está definido como el cuerpo está formado por la superposición de pequeñas estructuras que son el sistema nervioso central, huesos, músculos y piel. Y estas derivan del miotoma, esclerotoma y dermatoma. Eso sería la segmentación. Y la correlación, pues ya son órganos específicos, ¿no? Órganos que cumplen funciones especializadas. Posición anatómica y movimientos, planos y ejes, al toque, rapidito nomás. Posición anatómica, bueno, primero tenemos que saber cómo es la posición anatómica. La posición anatómica es una persona erguida, posición de pie, extremidades superiores a los lados, cara y palmas de la mano dirigidas hacia adelante. Ahí vemos una posición anatómica anterior y una posición anatómica posterior. ¿Y para qué nos sirven los planos y ejes? Primero vamos a hablar de los planos. Acá en esta sombra verde, en este plano, tenemos al plano horizontal, también conocido como transversal o axial en otras bibliografías, y este nos va a dar dos regiones, una superior o cefálica y una inferior o caudal. Y en el plano coronal, o también conocido como frontal, nos va a dar también dos regiones, una anterior o ventral y otra que es posterior o dorsal. Y en el último plano, el plano sagital o plano medio, tenemos un lado izquierdo y un lado derecho, pero esto lo vamos a ver a continuación en los términos de posición anatómica, qué es medial y qué es lateral. Vamos a utilizar el plano sagital para poder definir esto. Aquí en el plano sagital, la parte medial sería la estructura que está más cerca de la línea media. Y la lateral sería la que se aleja de la línea media. Por ejemplo, en la tibia, la cara medial de la tibia, por ejemplo. ¿Y qué es proximal y distal? Bueno, cuando hablemos de proximal y distal vamos a hablar de extremidades, ¿ya? O estructuras de las extremidades. Solamente extremidades. Bien, proximal es todo lo que se acerca al tronco, ¿ya? Todo lo que está más cerca al tronco, a eso se le denomina ya proximal. Y distal se le denomina lo que está más lejos o lo que se aleja del tronco. Por ejemplo, aquí en esta mano las falanges se llaman de esta manera: proximal, media y distal. Movimientos anatómicos, planos y ejes. Ahora sí vamos a ver a los ejes con los planos. Los ejes son perpendiculares al plano. Por ejemplo, acá tenemos al plano sagital o plano medio y el eje es coronal, porque el eje está yendo de costado y, por así decirlo, te está traspasando. Y cuando estás así traspasado, por así decirlo, el único movimiento que te permite hacer es el siguiente: flexión y extensión. La flexión hacia adelante y la extensión hacia atrás. Y en el plano coronal tenemos al eje sagital. Ahora el eje ya te traspasa por delante, por así decirlo. Y los movimientos que te permite hacer son abducción y aducción. Abducción también conocido como alejamiento, y el aducción, que es aproximación. Puedes hacerlo con los dedos, con las piernas. Bien, ahora el eje vertical, que es perpendicular al plano horizontal, viene por el centro. Y el movimiento que te va a permitir hacer es el de rotación. Podemos ver ahí a una chica, que es la modelo. Y también nos permite hacer pronación y supinación. Pronación es girar la palma de la mano hacia abajo,
Y la supinación es girar la palma de la mano hacia arriba. Ahí cuando pides plata, estás haciendo supinación. Bien, ahora vamos con el movimiento en todos los planos. ¿Cuál sería ese movimiento? El movimiento de circunducción. Bien, movimiento de circunducción. ¿Cómo lo vamos a ver? Bien, aquí en esta imagen tenemos a un chico nadando. Está haciendo uso de la articulación escapulohumeral. Y acá tenemos otro movimiento de circunducción en donde utiliza el coxofemoral. Como podemos ver, estas dos articulaciones nos van a permitir hacer un giro bien amplio, ya que a su vez son articulaciones del tipo esféricas y son muy movibles. Y esto sería el movimiento de circunducción, movimiento que se da en todos los planos. Y esto sería todo, amigos. Gracias. El siguiente tema es articulaciones, palancas y vía córtico-espinal. Estudien, nos vemos.